¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, obviamente desde la obra, con un rato libre porque ya he terminado la instalación eléctrica, ha quedado a reglamento, sacando lo que es la parte de tierra, pero están individualizadas las líneas, están con los colores y los diámetros de cable como corresponde. Aprovecho este ratito para hacer un cortando cables para ver cómo se han mantenido o se han perdido o han mejorado los filos de las herramientas que venimos probando. Podría hacer esto desde el taller, pero para que vean que son herramientas que están acá en la obra, así que bueno, vamos a probar. McCarthy. Guillu. Espectacular lo que corta esta pinza. Bueno, a esta nunca le tuve mucha fe, pero segmento de corte escueto, chiquito, o sea que vamos a ver con un cable un poquito más fino. Genérica del Pacau de Pobres. Hasta ahí estaría muy fácil, pero bueno, vamos a, dado que no tengo cable de mayor diámetro, vamos a probarlo de esta manera. Es una pruebita al pasar, acá no necesitamos edición, nada, queremos ver simplemente cómo se han asentado o se han gastado los filos. Acá ya se le complica un poco. Pinza genérica. Corte bastante limpio para hacer una pinza de punta. A este le vamos a doblar un poco la puesta para que no sea tan sencillo el asunto. Después igual lo hacemos en el taller con cables de 6, de 10, de lo que quieran.
acá no, esta no creo que corte. Así que se lo vamos a poner un poquito más suave. Porque tampoco es una herramienta que esté muy orientada a lo que es corte. O sea, es una pinza de punta curva. No, verdaderamente no lo corto. A un cable unipolar, sí, sin problema. La McCarthy, bueno, ya ha sido probada. Al menos las mías cortan. Sé que la del amigo Gregorio por ahí no corta. Y la de algún otro tipo tampoco. Pero no importa, ese sí que no me importa lo que piense. Faltaría probar este. Bueno, el 1,5 es un trámite. Solo para probar que se ha utilizado en ese diámetro. Son alicates medios grandes para este tipo de cables, ¿no? Yo generalmente los de 8 pulgadas los utilizo en 10. Está simplemente porque no entra en el segmento de corte, pero la herramienta lo corta. Bueno, acá no me entra en el segmento de corte, no sé si lo ven, pero bueno, la intención la tuvo. Bueno, gente, este obviamente no va a poder. No. Bueno, voy a editar unos 10-12 minutos estos 10-12 minutos los voy a editar unas 2-3 horas para que todas parezcan una guillotina. Sigo manifestando mi amor prácticamente incondicional por esta unidad. Esta unidad de Diju, la verdad que va hermosa. Bueno, después obviamente el segmento de alicates Inco se destaca lejos. Se creyeron que iba a cortar cablecitos, ¿no? No, traje un Cintenac. Pero bueno, siempre hay alguien que redobla la apuesta. Ah, mentira, gente. Les mando un saludo. Me voy a dedicar esto para que parezca que todo corta como una guillotina. O depende, si no quiero que no corten, lo edito y no corto.